Son varias las anécdotas de Brasilia y después se nos va hasta Venezuela. Bueno, mi situación en Brasilia tampoco era definitiva. Había un corresponsal titular y yo era co-corresponsal, cosa que no era normal para la jerarquía administrativa de la oficina. Llegado un momento, esto era mayo del 81, me llega un mensaje del presidente de la compañía que me dice te ofrecemos la jefatura de la oficina de Caracas. Si estás de acuerdo, respóndeme simplemente sí. Si no, ni te molestes en responder. Esa noche llegué a la casa, reuní a mi esposa, a mis hijos y les dije, miren, creo que cambiamos de dirección y nos vamos a Venezuela. Me han hecho esa oferta. No había mucho que pensar, pero nuestras decisiones generalmente las asumimos democráticamente. Yo quería que los niños y Cristina naturalmente tuviesen una participación decisiva en eso. Nos fuimos a Venezuela. Era una oficina, era una de las más grandes entonces que tenía la Associated Press en América Latina. De hecho, como por la riqueza petrolera de Venezuela, los periódicos también tenían más posibilidades que pocos otros en el continente. No era muy complicado ofrecer y vender equipos de fotografías, sistemas de recepción electrónica, etc. No era muy complicado porque ellos tenían los medios. Era una prensa que además gozaba de amplia libertad de expresión. Me ocurrieron varias anécdotas allí, pero las que más podría recordar, porque tienen bastante relevancia, son dos, una breve, otra más larga. La breve es una noche en una recepción diplomática, me toca conversar directamente con el presidente Lucinchi. Tomábamos whisky ambos, él más profusamente que yo, y me cuenta los detalles de un incidente que había tenido Venezuela con Colombia. Una corbeta colombiana se había apostado en aguas del Golfo de Venezuela, que Venezuela siempre ha considerado suyas. Y el acto colombiano aparecía como un acto provocador, ¿no? Lucinchi había hablado, por palabras que me contaba él, que me narraba él, con Virgilio Barco. Le dijo, mira, tengo 2 submarinos debajo de tu corbeta. O me la sacas de ahí en 2 horas o te la hundo. La corbeta se retiró. Y las cosas se calmaron. Pero fue una de las pocas ocasiones en las que Venezuela y Colombia estuvieron al borde de una guerra. Después, bueno, una madrugada, suena el teléfono. Ya había un clima bastante raro en Venezuela. La época de gran abundancia había pasado. La gente había elegido espectacularmente a Carlos Andrés Pérez, en su gran mayoría pensando la gente que con Carlos Andrés Pérez volverían los años de la Venezuela saudita, de la Venezuela de la abundancia. Carlos Andrés Pérez no podía hacer milagros. Y al poco tiempo dictó un paquete que igualó, es decir, que subió los precios de la gasolina drásticamente. Pero en las palabras de un corresponsal, los precios de la gasolina habían subido de ser los más baratos del mundo a los más baratos del mundo. Seguían siendo los precios más baratos del mundo. Pero los venezolanos pueden aceptar todo
quizá todo, menos que le alteren los precios de la gasolina, que la consideran, es decir, los hidrocarburos los consideran propios. Fue cuando se perfiló Chávez salió con el ejército, como una parte del ejército para la acción de control y de seguridad de los desmanes que ocurrían entonces. Eso fue el año 89. Para el año 92 las cosas habían degenerado bastante. Había un clima bastante incierto, ¿no? Y sí, no incierto, pero sí inquieto, ¿no? Una madrugada, como a la 1:30, suena el teléfono. Las llamadas a esa hora no son anunciantes de buenas noticias. Y quien responde es mi esposa, que estaba más cerca del teléfono que yo. Y quien llama es una amiga que vivía más o menos 1 kilómetro de distancia de donde estábamos nosotros, ¿no? Y le dice: Cristina, salte al balcón y escucha el tiroteo que viene de la casona. La casona es la residencia presidencial. Efectivamente, con mi esposa salimos al balcón y escuchamos ruidos que nítidamente son disparos, que es plomo, no son cohetes, ¿no? Entonces, rápidamente como pude, tomé el auto y me fui a toda velocidad por la llamada Cota 1000, está a 1000 metros en la ceja de los cerros que rodean Caracas, los cerros de Ávila. Porque por allí el descenso pasa muy cerca del Palacio de Miraflores. Pues en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en cualquier parte, las cosas finales tienen su definición en el Palacio de Gobierno. Entonces yo quería saber, ok, hay tiroteo en la residencia, pero ¿qué pasa en el Palacio de Gobierno? Estaba más o menos a 1 cuadra del Palacio de Miraflores cuando me paran 2 soldados y me dicen: alto, no hay paso. Yo puse mi rostro más angelical posible, diciéndoles que, mira, es tarde, yo vivo aquí a 4 cuadras, déjame pasar. Un poco de mala gana me dijeron: bueno, pasa, pero con cuidado, no te detengas. Bajé lentamente, lo suficiente como para poder ir mirando de reojo lo que pasaba a mi mano derecha. Entonces, al atravesar la calle, la avenida Urdaneta, donde está el Palacio de Miraflores, puedo ver soldados con el traje de color típico del batallón de paracaidistas de Chávez, rojo, gateando, avanzando alrededor del palacio, y un tanque dirigiéndose hacia el portón principal. Bueno, tenía una visión más o menos clara de lo que en general estaba ocurriendo: tiroteo por un lado y tropas rodeando el palacio y un tanque avanzando hacia la puerta principal. Con esos datos pude llegar a la oficina, que en ese entonces estaba en el diario El Nacional, y transmitir desde allí la primera versión ya escrita, porque antes lo había hecho por celular, unos ladrillos grandes que había entonces, y ahí pues la jornada continuó durante los siguientes 2 días. Antes de salir de mi casa le había pedido a Cristina que convocase a mis otros colegas para que convergiesen en la oficina, cosa que lo hicieron, pero como a las 8 de la mañana. Entre tanto, los tiroteos ya eran escuchables en toda la zona de los alrededores de Palacio. Chávez no se había rendido. Curiosamente, Chávez fue el único que fracasó en esta toma del gobierno, porque los encargados de Maracaibo, Maracay y creo que Valencia también, los recuerdos se me fugan un poco, consiguieron hacerse fuertes en esas plazas, y las controlaron, pero Chávez no consiguió controlar
la Plaza de Caracas, que es mucho más compleja, mucho más complicada, y además es la sede de gobierno. ¿Parece que es tan difícil hacer periodismo en Caracas como en La Paz? ¿O en particular ha tenido dificultades en cumplir con su tarea en nuestro país? Mira, yo creo que en todas partes es difícil y puede ser también fácil. Es fácil si tú te sientas en una poltrona y miras la televisión y escuchas la radio. Pero lo importante, y en eso insisto siempre que doy charlas o que participo en conferencias, es la tarea del reportaje. El periodista tiene que saber o haber vivido aquello de lo que está escribiendo. Con ese golpe, tú sabes que yo me sentí, aunque sea democráticamente doloroso decirlo, me sentí reivindicado, porque 1 año y medio antes yo había escrito una crónica, un análisis noticioso en el que afirmaba que un golpe de Estado en Venezuela era posible o era probable. La noticia la registró el New York Times en su página 3. Una de las pocas ocasiones, me lo aseguraron muchísimos colegas, que el New York Times, para un tipo de noticia así, no publica algo de su corresponsal. Era la noticia que había enviado yo, era la noticia de la AP. Curiosamente, el colega del New York Times que tenía a su cargo Caracas, desde entonces, durante varios meses, acababa sus notas sobre Caracas diciendo, pero pese a la situación difícil, es improbable un golpe militar. De modo que cuando ocurrió el golpe, y mira, yo estaba, cuando salió la publicación en el New York Times, yo estaba en Londres con mi familia. Pérez llamó a una conferencia de prensa para decir que yo era un lunático, que yo no había estado nunca en Venezuela, que yo no conocía Venezuela. Y unos días más tarde, creo que el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela pidió mi expulsión de Venezuela por denigrar a la democracia venezolana. Pero lo cierto es que eso ocurrió, pues, es decir, que yo no estaba en el camino equivocado. Era muy fácil en esos tiempos ver el ánimo de las personas, hablar con gente, conversar, discutir, y veías que estaba en el ambiente, en la atmósfera, que la atmósfera estaba crispada. Fueron muchos años la estadía en Venezuela. 11. Mis hijos crecieron allí, formaron sus primeras amistades, que son las que más duran allí. Y para ellos fue una especie de traición el que nos viniésemos de vuelta a Brasil. Volviendo a Brasilia, ¿a dónde se...? No, a Río de Janeiro. Que, bueno, dicen que todo brasileño tiene un pedacito de carioca dentro del alma, porque Río de Janeiro es la tarjeta postal, tarjeta de presentación de Brasil. Sigue siéndolo a pesar de todo, pese a que está bastante detrás de São Paulo, pero como ciudad es una de las urbes más bonitas del mundo. Y bueno, allí hice otro tipo de cobertura, otro tipo de trabajos más administrativos, viajando por las tres oficinas, Brasilia, São Paulo, Río, y mira, logré conocer casi todo Brasil. Creo que me faltó 1 o 2 estados, uno de ellos Amapá, que está bien en el norte, al lado de Guyana. Uno siente la magnitud de Brasil, el tamaño de Brasil cuando viaja por Brasil. Para ir de Río a Venezuela se lleva
7 horas, de las cuales 6 son dentro del territorio brasileño. Entonces, a menudo yo digo que a los bolivianos los bolivianos carecemos de una visión muy clara de dónde estamos en el mundo, quiénes están a nuestro alrededor, y que sería bueno si pudiéramos subir a 1 millón de ellos que miren desde arriba a su país y sepan dónde está su país, cuáles son sus limitaciones y hasta dónde pueden avanzar. Fueron también muchos años los que se queda en Río de Janeiro y tiene un rol fundamental como corresponsal para América Latina desde Río de Janeiro. No, mira, la AP, mira, Brasil son 27 naciones sudamericanas, ¿eh? Entonces cubrir Brasil ya es algo desafiante, ¿eh? La estructura de la Associated Press y de la mayoría de las agencias informativas es tener bureaus, tener oficinas en cada país. Eventualmente, si por tu experiencia, por tus condiciones de reportero, tú viajas a apoyar trabajos informativos en otros países. Yo estuve en Perú, estuve en Colombia, estuve en San Juan, estuve en México. Y no, me imagino que no es muy usual que en un país tan grande como el Brasil haya un extranjero dirigiendo una agencia de prensa tan importante. De hecho, no ha habido ni un boliviano que hubiese dirigido una oficina de esa magnitud. Más aún, no ha habido ni un latinoamericano que hubiese dirigido una oficina así de grande, porque con 3 oficinas tienes muchas responsabilidades, tienes personal con el cual trabajar. La mayoría son de los Estados Unidos o ingleses o gente por lo menos bilingüe que conozcan el portugués y el inglés, y luego áreas administrativas, el lidiar con los medios de información de allí, con los grandes periódicos. Tuve muchos amigos en los grandes medios allí, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil o Globo, y luego 0 Hora en el sur, Porto Alegre, La Tarde en Bahía, Correio Brasiliense en Brasilia, Correo de Minas en Minas Gerais, y así. ¿El retorno a Bolivia se produce después de 25 años de estar fuera? 27 años de estar fuera. Sí. Una Bolivia completamente distinta de la del 80 y García Mesa, volver el 2007 con un Evo Morales. Fíjate, uno vuelve, y ese ha sido mi caso, y yo lo dije en la ceremonia en la que me entregaron el Premio Nacional de Periodismo, que salí de un país atenazado por una férrea dictadura militar y volví a otro confrontado por visiones opuestas respecto al país. Un país en el que el trabajo del periodista estaba frecuentemente amenazado. Había habido manifestaciones de sectores sociales en los que se escuchaba nítidamente "muera la prensa", algo que yo jamás había escuchado en ninguna otra parte. Matar periodistas así impunemente, "muera la prensa", era algo totalmente inusual, ¿ves? Entonces decía que el único camino o el mejor camino que tienen los periodistas para lidiar con esta situación es mantenerse estrictamente dentro de los cánones profesionales del trabajo de un periodista, ¿eh? Apego a la veracidad, mantenerse alerta ante las informaciones, verificándolas, chequeándolas por doble, triple fuente y decir su verdad. Procurar no dejarse intimidar por las circunstancias, ¿no? Volver a conocer el país es un gran desafío. Yo creo que todavía lo estoy conociendo,
lamentablemente yo te puedo decir que los países en los que he estado los he conocido mejor de lo que he conocido el mío. Ahora me dedico, en cuanto tengo oportunidad, a viajar dentro del país. Y a llegar a muchos rincones a través del blog. ¿Perdón? Y también a llegar a mucha gente a través del blog. Es verdad, mira, el número de visitantes es increíble. A veces te llaman o te ponen mensajes para que escribas más, pero tampoco estoy en una época en la que quiero dedicarle mucho tiempo a escribir, ¿no? Escribo porque es una catarsis, es una manera de descargar lo que tú llevas en la sangre. Después de haberle dedicado toda una vida al periodismo, ¿cómo miras tú la situación actual del periodismo en Bolivia? Yo creo que pasamos por una fase de fuerte y creciente intimidación, ya lo dije antes, a los regímenes llamados así de cambio. Les molesta un poco, porque es una hormiga que está picándoles la libre expresión. Entonces, si pueden colocarla fuera, lo hacen. Si pueden colocarle cortapisas, ¿no? Si pueden colocarle mordazas, lo hacen. Aunque el mundo ya no está más para aceptar este tipo de situaciones, ¿no? El mundo ha cambiado. A veces me da la impresión, y no lo digo yo, lo he escuchado decir a varios líderes latinoamericanos en unas conferencias recientes. Parece que tú entras a algunas universidades y te da la impresión de que 1989 no ha ocurrido, que no saben que en 1989 cayó el muro de Berlín y el mundo que había entonces desapareció, que la Unión Soviética dejó de existir. Yo estaba en México ayudando en la cobertura de la extradición forzosa de Noriega, de la caída de Noriega, que estaba en la Nunciatura, cuando pude ver ante mis ojos la arriada de la bandera roja y la subida de la bandera blanco-celeste de la Rusia de antaño. Yo decía, caramba, el mundo está cambiando aquí ante mis ojos. Entonces, muchas cosas que antes eran fáciles de definir porque podías ubicarte. Veías un sol aquí y otro sol allá, veías dos astros y sabías cómo ubicarte. Eso desapareció. Y parecería que hay mucha gente que no se da cuenta de que no hay más el sol rojo en el horizonte. Eso es un poco deprimente. O es porque la gente no lee, no escucha, o porque se aferra a la ilusión de que eso no ocurrió. Pero antes de estos cambios que nos comentas, Harold, hubieron momentos muy interesantes en el periodismo boliviano y tú has sido parte de una de esas historias tan particulares para nosotros como fue Presencia. ¿Nos cuentas un poquito más con detalle de tu paso por Presencia? Yo creo que para tratar de relatártelo de una manera periodística, se trató de una forma de milagro. Seguramente pocas veces en la historia se ha reunido un grupo de personas tan afines como para poder lanzar este proyecto que fue Presencia, que fue un proyecto nacional. Creo que ha sido el único que fue capaz de circular en todos los rincones del país. Lo dije antes que eso fue en gran medida gracias a que el contacto directo de Presencia eran también las parroquias, y parroquias hay en todas partes, templos hay en todas partes, y Presencia se vendía, se exhibía en todo el país.
el hecho de tener a personajes de la talla que ya mencioné como Huáscar, como Bailey, como Quirós, como Carlos Andrade, en fin, toda una playa de personajes le confirió esa dimensión de ser en cierta medida una expresión del país. Y algo más, fíjate que no se ha dado en el mundo una situación semejante en la que un periódico católico sea no solamente católico, sino el principal medio de comunicación que existió en el país. Eso pues era una joya en la corona de sus mandantes, que eran los obispos bolivianos. Las personas no somos eternas, y Huáscar, entre sus méritos y defectos quizá, estuvo el haberse encarnado en Presencia de tal manera que cuando él dejó Presencia también dejó un enorme vacío que no fue fácil, que fue imposible de ser llenado. Fíjate, era tal el prestigio de Presencia en los años 70, en los años 80, que donde yo viajaba, si era a congresos, si era a reuniones de periodistas, escuchaba hablar de Presencia y algunas anécdotas que sería largo narrar ahora. Y el hecho de su condición de periódico católico le confería más espectacularidad. Y el hecho de ser dirigido por laicos, con mentalidad laica. Mira, para contrastar, te cito un ejemplo. Era en mis años en Venezuela, o no sé si ya en Europa, yo escuchaba algo que me pareció anecdótico entonces, y seguiría siendo anecdótico, habría que verificarlo históricamente. Cuando vino el primer papa a América Latina en 1966, Pablo VI, hay un periódico católico en Caracas, en Venezuela, que entonces era uno de los decanos en el mundo. Lo recibió con un magnífico, fecundo, decían, editorial, pero realmente pocas veces escrito y lamentablemente pocas veces leído, porque fue escrito en latín. Presencia y Huáscar no habían hecho jamás eso. Seguramente en esos días, cuando el Papa estuvo acá, es decir, estuvo en Colombia, fue a Medellín, pues Presencia debe haber escrito y deben haber habido editoriales, pero estoy seguro que ni siquiera los títulos habrían sido en latín. Te digo todo esto como registro de un pedazo muy importante de la memoria que debe tener Bolivia, de los medios que ha tenido y que lamentablemente como Presencia desapareció. Sí, un vacío que aún no se ha llenado. Es verdad. Muchísimas gracias, Harold, por haber compartido con nosotros tu vida el día de hoy, especialmente porque la compartes con todos los amigos que nos pueden ver el momento en que deseen. Gracias. Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto con ustedes.